Los sistemas de información geográfica es una cuestión un poco técnica, pero no voy a entrar mucho en detalle para que nos ayude. Se trata, hoy de discutir las aplicaciones en estudios regionales y locales de los sistemas de información geográfica. En realidad, yo traigo una presentación que lo que pretende mostrar que los sistemas de información geográfica pueden ser sistemas un poco inteligentes, pero tampoco nada muy sofisticado, así que no nos hagamos como de muchas ilusiones. Porque no quise enfocarlo como hacia el manejo de muchos mapas y aplicación regional, no como que mapas o proyectos de gran extensión territorial. Yo tengo una presentación montada que es un poco más modesta en cuanto al territorio que cubre, pero me parece que es interesante para ilustrar lo que es y lo que hace un sistema de información geográfica, aunque podría ser mucho más que lo que yo voy a mostrar. Por supuesto. Bueno, primero unas definiciones muy largas de lo que es la tecnología de los sistemas de información geográfica. Alguien lo definió como un conjunto de principios, de métodos e instrumentos y de datos georreferenciados, y ahí se hizo, utilizados para capturar, para conservar, transformar, analizar, modelar, simular y cartografiar los fenómenos y los procesos distribuidos en el espacio geográfico. Eso suena muy complicado, pero básicamente es una herramienta para hacer mapas un poco sofisticados que están asociados a bases de datos y que incorporan la herramienta software, incorpora algunos algoritmos de análisis espacial. ¿Okay? Hay otras definiciones con un enfoque diferente, como la segunda, que dice que es una estructura institucional que utiliza la tecnología de los TIC para manejar un banco de datos y ejercer un mandato específico con un financiamiento estable y continuo. Solo para que se den una idea que hay una gran diversidad de enfoques en cuanto a esta tecnología. Alguna gente no solo la considera una tecnología, sino también como un campo disciplinario que ha ido evolucionando y que ha adquirido cierta importancia. Y que, vamos a omitir un poco la parte conceptual en la medida de lo posible, pero tampoco va a ser solo una ilustración. Yo quiero que quede, ojalá claro lo que quiero ilustrar. Esta aplicación en realidad no es de SIC a los estudios regionales, pero es de SIC al manejo de cuencas hidrográficas. Sin embargo, no hay mayor diferencia entre lo que se puede hacer a nivel de cuenca hidrográfica y lo que se puede hacer a nivel de otros territorios, cantones, regiones, digamos, del país. Es una presentación que voy a actualizar un poco, pero ya la definición de SIC dichosamente ya la vimos. Tal vez ver el concepto de que es una cuenca muy rápida. Uno podría dar dos definiciones de cuenca, o más, porque a mí se me ocurrieron dos. Estáticamente, la cuenca hidrográfica, yo creo que todos tenemos claro, o tenemos una intuición de lo que es eso, es la suma de todas las secciones fluviales, es decir, de todos los segmentos de los quebradas y ríos, y de las laderas, los terrenos que vierten sus aguas a esas quebradas y ríos, y que drenan hacia un colector, un río principal, que transporta todo agua y sedimentos ladera abajo y hasta el mar. Dinámicamente, por otro lado, es un poquito más complicado. La cuenca se puede ver como un sistema de proceso y de respuesta, es decir, hay muchos agentes provocando cambios en el agua de lluvia, la vegetación que altera la roca, que produce un suelo, etc. Todos estos elementos son un sistema de procesos que ejecutan acciones, y la cuenca, como una unidad estructural, responde ante eso.
Y bueno, este proceso está conocido por los agentes erosivos que actúan sobre el sustrato geológico, erosionando, creando valles, etc. Bajo el control de diversas fuerzas y elementos catalizadores que no vamos a entrar por mucho en detalle, pero la gravedad, la energía solar, la radiación, etc. y otras variables que ya les mencioné. Ok, vamos a mencionar algunas cosas. Tal vez lo que quisiera ilustrar es este concepto de cuenca. Ya presento el primer paso. El concepto de cuenca es un poco, bueno, es sencillo, pero tiene sus complicaciones en el fondo. Porque una cuenca, digamos, aquí van unos ríos, como ustedes pueden ver, ¿sí? Ahí están las quebradas pintadas en azul. Y digamos que se dice por una estación meteorológica ahí en ese punto. Para el toda la agua que drena y llega a ese sitio, define una cuenca, la cuenca que Alice que querría manejar y que querría explotar en producción de energía. Pero, bueno, eso también. Entonces, hay una topografía, digamos, hay un espacio topográfico donde todas las aguas son vertidas hacia ese punto. Yo no sé si ustedes lo logran cantar, pero aquí vienen las quebradas, se juntan ahí. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Entonces, digamos que es razonable decir que esto aguas arriba de estos puntos en la cuenca. Pero ¿qué pasa si alguien se le ocurre poner otra estación en el segundo punto verde? En el punto verde ahí. Bueno, entonces la cuenca hidrográfica se mediría a partir de este segundo punto. Y desde ahí aguas arriba. Ok, nos vamos por acá, por la división de aguas. Y de repente se conecta y envuelve a la cuenca anterior. Entonces, una cuenca envuelve una cuenca más grande siempre envuelve a muchas cuenquitas más pequeñas que están en aguas arriba. Solo para tener el ejemplo, yo podría irme acá y entonces a partir de este punto viene otra cuenca por criterios topográficos. Ok, empezaría acá, sigue la línea roja, después agrega las otras dos anteriores y se cierra por acá. Pues una cuenca envuelve a otra. Eso se llama un sistema como aliado. Una está metida en la otra y sucesivamente. Les cuento esta historia porque resulta que representar esto en un ciclo no es tan sencillo como uno pensaría. Si quisiera representarlo, hay una regla en los ciclos. En un mismo tema, la información se presenta por temas, digamos, caminos por un lado, uso de la tierra en otra tabla, otro tema, geología en otro tema, etc. Bueno, si yo quisiera representar las cuencas como un tema, una sola capa de información, en este caso no se puede, porque hay una regla. No puede haber objetos sobrepuestos en una misma capa de información. Y aquí yo tengo tres cuencas sobrepuestas, una parcialmente, la más grande cubre a las otras dos, y la segunda, ¿ok?, cubre a la más pequeña, y ahí pues, al infinito. Así que es prefiero representar todas las cuencas en un solo layer. La previsión es porque si yo quisiera calcular el área de un territorio usando esta herramienta, que es una de las cosas más básicas que puede hacer, resulta que el software sumaría el área de las tres cuencas y me da un dato erróneo, porque nos está considerando varias veces el área, está agregando algo que nos puede sumar en este caso. Bueno, eso es importante porque entonces yo tendría que separar, si quiero hacer, ok, pues un SIG para manejar cuencas tendría que hacer muchas capas. A las cuencas más pequeñitas, o muchos niveles de información, a las cuencas más pequeñas las metería en un primer nivel que se llamaría las cuencas de orden 1. A las un poquito más grandes, en otro nivel que se llama cuencas de orden 2 y etc. Ahí sucesivamente. Pero bueno, ¿cuántos niveles de cuenca hay? Infinitos. Entonces yo tendría que tener infinita cantidad de capas para mantener todas las cuencas según el tamaño de cuencas, según, digamos, una cierta codificación estandarizada que usamos. Y eso no es una buena idea. Ok, entonces, bueno, tampoco es una buena idea.
Entonces, bueno, hay una solución informática para eso, dichosamente. Yo me voy a quitar un montón de cosas de acá, que no quiero que sea mucho. Eso también. Ahorita ok. Lo que les acabo de decir, para el caso de un estudio que dice en la cuenca del río Luca, pequeña, 50 kilómetros cuadrados, esta cuenca tiene, digamos, tiene 6 niveles o 6 categorías de microcuenquitas. ¿Ok? Desde los cuenquitos muy pequeñitos que llamamos de primer orden, ahí se ven como muy apiñados, porque son muy pequeños. De segundo orden, que es la suma de varias de primer orden, siguiendo un criterio ahí más o menos estandarizado en geografía. De tercer orden, cuarto, quinto y sexto. La cuenca completa es de sexto orden. ¿Okay? E incluye, si quieren llamen subcuencas, 3 subcuencas de quinto orden, como 8 creo, 9, de cuarto orden, y después unos son de tercero, segundo y primer orden, que son las más pequeñas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago yo? Porque tenemos que representar en un SIG para una cuenca pequeña, 6 capas de información con la complejidad o la complicación que eso conlleva. Okay. No me voy a entretener en explicándoles del criterio para codificar las cuencas como de orden 1, 2, 3, etc. Pero eso es un estándar. Okay. No nos preocupemos por eso ahora. Ok. Como los SIG no son solo manejo de capas de información, sino también una cierta inteligencia en cuanto al diseño de una base de datos. Entonces, una solución alternativa para no tener que crear tantas capas de cuentas en un caso complejo como este es establecer, mapear, poner en espacio, graficar solo una categoría de cuenta, la más elemental. Y además, ni siquiera una cuenta, una vertiente, una ladera, que es una pieza básica a partir de la cual se forman las cuencas más infinitas de primer orden. Entonces, este esquema es una solución conceptual a cómo nosotros podemos, mapeando solo las porciones más pequeñitas del terreno, las laderas, ahora en un rato las van a ver en detalle. Solo mapeando las laderas podemos construir conceptualmente cuencas de cualquier orden y además establecer relaciones entre la cuenca, la red de drenajes, o sea, las quebradas, los ríos que ahí funcionan y cualquier otra variable temática que estemos estudiando a nivel de cuenca. ¿Okay? Tampoco voy a explicar los detalles de esto, algunos de ustedes pueden conocerlos y otros no, pero este tiene que ver con un estándar de diseño de bases de datos, ¿okay? De lo que se desarrolló primero, totalmente independiente de los SIG, de la tecnología SIG, y cuyos propósitos más bien fueron aplicaciones en manejo de bancarios, etc. Ok, ahora vamos a ver esta cosa en funcionando. Yo digo bastantes cosas. Y vamos directamente a ver cómo una solución conceptual como la que vimos, ese esquema de base de datos, permite hacer una interrogación interesante desde el punto de vista espacial de los mapas y darles un poquito de inteligencia a los mapas. Aquí el tipo de preguntas que podríamos formular para empezar serían estas. Por ejemplo, ¿a cuántas cuencas pertenece una ladera? Ahorita les muestro el concepto de ladera más gráfico. Entonces yo podría decir, una ladera es una partecita de una cuenca, pero es una partecita de una cuenca de primer orden, bueno, chiquitos, una partecita también de una cuenca de segundo orden, tercero, y ahí las traemos. Así que una ladera le pertenece a muchas cuencas. Ok, entonces así podemos preguntar otras cosas interesantes, como por ejemplo, ¿cuáles cuencas están o cuáles laderas están aguas arriba de un punto cualquiera del río o aguas abajo? Para que vean algo, digamos, interesante y podamos ver cómo es que esto funciona, ver si en acción.
vamos a ilustrarlo directamente con software o una aplicación esta de cuentas y haciendo algunas preguntas a sistemas de información geográfica. Si es que la primera base de datos. Ok. Pasó el minuto que había. Ok. Bueno, eso es una parte pequeñita, y no pienso mucho en todo porque se me desordena la presentación, una parte pequeñita de la cuenca de Río Bruna, de esa cuenca de orden 6 de que hemos venido, que les he mostrado brevemente la teoría y los conceptos. Algunas de las preguntas que podríamos hacer, por ejemplo, bueno, aquí me tengo un segundo más para explicar qué es lo que hay acá. Aquí hay laderas. Cuando yo pico en cualquiera de estas cosas, eso es lo que yo llamo una ladera. Y una ladera es una pieza básica que forma cuencas, pero forma cuencas, como dije, de cualquier orden, de las más pequeñitas a las más grandes. Pero laderas, en la parte exterior del sistema fluvial, juntas forman una, perdón la expresión, pero una mísera cuenca de orden 1, que puede ser algo tan pequeñito como esto y esto juntos, es una cuenca de orden 1. ¿Okay? Lo otro que se ha representado aquí, bueno, en verde son las divisorias de agua, son los límites de las piezas de las laderas, y pues los segmentos de la red fluvial, que cuando pico ahí se iluminan en color amarillo. Bueno, ilustramos con algunas preguntas. Por ejemplo, manejando la base de datos que está detrás de la aplicación cartográfica, vamos a preguntar al sistema por ejemplo, a cuáles cuencas aguas abajo pertenece una ladera cualquiera. El código es esto, en lenguaje de integración de bases de datos, y la respuesta en el caso de aquí le estoy preguntando a cuáles cuencas aguas abajo pertenece la ladera 1239, que es una cualquiera. La respuesta es que esa ladera, la 1239, le pertenece a la cuenca 92, que es de orden 1, a la 397, que es de orden 2, a la quebrada Huititi, la zona de orden no tenía nombre, a la quebrada Huititi, que es de orden 3, a la río Oro de orden 4 y 5, y la río Uca de orden 6, que es el más grande. La ladera que estamos hablando se ilustra acá. Podríamos cambiar aquí y poner lo que ustedes quieran, bueno, hasta con 1700 que hay de laderas en esa base de datos. Si yo, por ejemplo, me pregunto que me muestre a quién pertenece la ladera 1000, ok, aquí me dice a quién le pertenece, dentro de cuáles cuentas están incluidas, y para escuchar le puedo decir que hay lo seleccionado, hasta aquí en el pequeñito, está como enumerado. Okay. Voy a permitirme hacer un par de preguntas más para que quede más clara la ilustración. Ok, vamos a hacer otra pregunta que puede ser interesante. Vamos a preguntar cuáles tareas forman una cuenca en particular. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a preguntar que cuáles tareas forman la cuenca que se llama quebrada Huititi. ¿Okay? Entonces, lanzamos la consulta y la respuesta nos dice que hay 53, por aquí abajo, 53 tareas forman la cuenca de la quebrada Huititi. Muestra aquí en la tabla parte de las laderas, ¿okay? Con una serie de atributos. Estos atributos no fueron calculados a partir de una elevación, de una imagen satélite y otras cosas. Todo eso me lo digo, porque son atributos que están, digamos, en la base de datos. Y si queremos ver qué fue lo seleccionado, ¿okay? Eso es la cuenca de la quebrada Huititi. Entonces, en un solo de ellos tengo, bueno, pues lo único que tengo mapeado a nivel de cuencas son las laderas. Y yo puedo poner cuencas conceptualmente usando el modelo de datos, cuencas de cualquier orden, y puedo interrogar
como lo decía. Ok. Voy a tal vez robarles un minuto más, ¿está bien? Bueno, gracias. Hay una consulta que es interesante, por ejemplo, allá los ríos están aguas arriba o aguas abajo de un punto cualquiera de la cuenca. Entonces, aquí hay una consulta que dice que me hay todos los ríos que están aguas, creo que fue aguas abajo, del elemento fluvial 409. Okay. Aquí lo que va a seleccionar son los ríos, okay. Los pedacitos de las quebradas. Hay 21 aguas abajo de la 409. Vamos a ver si es aguas abajo o aguas arriba, que no le puse atención. Esta es la 409. Ok, tienen en cuenta toda la red de quebradas que están aguas arriba del elemento 409. Y esta la muestra en color amarillento un poco. No se ve tanto, pero esto es la verdad. Digamos, para ver si esto funciona bien, yo podría consultar cuál es el elemento fluvial que está aquí a la par del 379. Y si yo repitiera la pregunta para ese, me tendría que agarrar todos los que están aguas arriba del 379. Ok, hay 77 quebraditos, fragmentos de quebradas, por así decirlo, de acuerdo a un criterio de ellos, que están aguas arriba de ese aquí. Y eso es todo. Bueno, eso está ilustrado acá. Tal vez solo otro tipo de preguntas y terminamos. Que sería, por ejemplo, ya en términos de ordenamiento, manejo del territorio. A veces uno puede sobreponer, por ejemplo, el mapa de capacidad de uso o del uso actual de la tierra contra el mapa de los que hacen las municipalidades, los planes reguladores, y ver si hay congruencia o algunas discordancias entre esas dos cosas. Una consulta que uno podría hacer en un sistema como estos es preguntarle, por ejemplo, por el cultivo de café en áreas con pendientes promedios superiores a 20 grados y en cuencas de un orden particular. ¿Con qué propósito? Bueno, eso se podría preguntar con el propósito de ver si esas áreas deben ser utilizadas para esa actividad o no, que son pendientes muy fuertes. En el caso, más de 20 grados para café, tal vez no es conveniente. Entonces, por ejemplo, bueno, hay preguntas como esta de café a protección, por ejemplo. ¿Qué era café, cultivo de café y que el plan regulador sugiere que sean áreas de protección? Recuerdo que era un montón de territorio. Esta no me la puedo contestar porque no estaba cargada toda la base de datos. Esto es diferente. Es la que habíamos pensado originalmente. Por ejemplo, ahí están badaderos con café, con más de 20 grados de pendiente y en cuencas de un cierto orden, pues para ligar el concepto de cuenca con el uso de la tierra, etc. Eso es bastante. Esta es la del conflicto de café. Uso propuesto café y uso para café y uso propuesto zonas de protección. Nada más voy a avanzar esta y terminamos. Para no quedarnos con café. Esta es la de café a protección. Entonces, si lanzo esta consulta,
con café actualmente, bueno, actualmente la base de datos es un poquito vieja, era café en este momento y está propuesto que sea área de protección. Entonces, obviamente ahí viene un poquito de serio si queremos aplicar la normativa regulatoria. Bueno, eso era para ilustrar un poco lo que es un ciclo, lo que se puede hacer con él.